Perfecte, així continuem. Té la paraula la senyora Medrano. Gracias, señor presidente. Bueno, varias cosas. Intentaré ser breve. Señora Mora, como suele ser bastante habitual, o así lo vemos muchos españoles, no digo que ustedes, los de la izquierda, compartan esta opinión, exageran y tienen una doble vara de medir. De un hecho que, vamos a ver, no habremos visto en los años que llevamos de democracia en los parlamentos autonómicos y en el Congreso todo tipo de cosas surrealistas como para que ustedes, como siempre, aprovechen un hecho para magnificarlo, tergiversarlo y montar un número de los suyos en los que siempre ustedes se convierten en los buenos y los demás en los malos. El señor Le Sens solo hizo y pretendió que se cumpliera el reglamento del Parlamento Balear. Si lo hizo con mejor o peor acierto y efectivamente acabó perdiendo los nervios, él mismo, cosa que muchos de ustedes, los de la izquierda, no suelen hacer, pidió disculpas públicamente en sus propias redes y en los medios, cosa que está por ver en muchos de los políticos que hemos conocido en todos estos años de democracia. El perder los nervios no fue hacer todo lo que usted dice, que poco menos parece que inició la Tercera Guerra Mundial. Sencillamente, él pidió varias veces a esas diputadas socialistas que por favor quitaran de la mesa del Parlamento ese retrato. El resto de diputados en el hemiciclo mantenían los retratos y no les dijo nada. Les permitió que estuvieran, puesto que estaban en su derecho de hacerlo. Pero, en cambio, la mesa debe ser neutral y les pidió reiteradas veces, por favor, que lo quitaran y educadamente, algo que ellas no hicieron. El comportamiento chulesco empezó por ellas, independientemente de que él, efectivamente, acabara no teniendo suficiente control de sí mismo y no pretendió en ningún momento romper ningún retrato, ni hizo nada de lo que ustedes insinúan y, por supuesto, malmeten, sino que ocurrió tantas cosas como ocurren en este mundo cuando una persona pues, pierde un poco el control de sí mismo, sin nada exagerado, y de lo que además, como digo, pidió disculpas. Por otra parte, como siempre, ya se lo he dicho muchas veces, aseveran cosas que, como si fueran verdades universales y como si las compartiéramos por lo menos todos los españoles. Y no es verdad. No es verdad, porque si fuera así, también se lo he dicho muchas veces, aquí en vez de estar representados los que estamos, todos serían del PSOE y de MES. Y no es así. No es así. No es así porque les guste o no les guste, y por mucho que lo repitan 20.000 veces, no se convierte en verdad, por mucho que sea una táctica marxista que les encanta repetir. Sí, de teoría marxista, no digo que usted sea marxista, señora Mora, digo que usan técnicas marxistas, gramscianas, de la escuela de Frankfurt, que todos ya conocemos y que antes usaron también incluso los propios nazis y que seguro que existen desde que el mundo es mundo. Sí. Eso de repetir una mentira 1000 veces a ver si se convierte en verdad, por ejemplo. Entonces, la señora Picornell, a la que, por supuesto, se le tiene todo el respeto como a cualquiera que haya podido sufrir una muerte violenta, no es un símbolo para muchas personas. Para ustedes sí, claro que lo es. La señora Picornell tiene un currículum del que no es precisamente para estar uno muy orgulloso. De hecho, el propio Parlamento Europeo, que no se dedicó a hablar de la señora Picornell, que ni la conoce, ya en septiembre, el 19 de septiembre de 2019, decretó que condenó los crímenes tanto del nacionalsocialismo o nazismo como del comunismo. Y la señora Picornell era una comunista. Y una comunista no eurocomunista tipo Carrillo cuando volvió a España de nuevo, no esos comunistas de ahora que gracias a Dios algunos no son totalitarios, aunque es difícil creerlo si uno es comunista de verdad. No, la señora Picornell era una comunista de verdad, de Stalin, casada con un moldavo que vino a España precisamente para implantar el comunismo, y como ya dije en el Ayuntamiento de Ciudadela, muchos no olvidan la imagen en la Puerta de Alcalá de Madrid, la imagen gigante de Stalin, por ejemplo. Entonces, la señora Picornell era comunista y además, por una serie de circunstancias en su vida, ya en el año 32 el propio gobierno socialista puso a Aurora Picornell en busca y captura.
y ella estaba encarcelada por un gobierno socialista. Y efectivamente murió en la guerra. El franquismo todavía no había empezado. No es una víctima del franquismo. Ustedes mienten, tergiversan, enredan con la historia, saben de sobra desde Gramsci and Company que es una herramienta perfecta tergiversándola para adoctrinar a los jóvenes y para crear un nuevo mundo de buenos y de malos en el que, por supuesto, ustedes, la izquierda, son los buenos. Reivindican su Frente Popular, ese Frente Popular que ahora nos deleitan recreándolo de nuevo. Crean confrontación, crean división. Cuando unos hechos ocurrieron hace casi un siglo, a ver, soy la mayor de edad en este pleno y para mí ya es lejano, ni siquiera lo viví, y eso que mi abuelo estuvo en el Atlante. Sí, mi abuelo fue una de las víctimas, gracias a Dios no muerta, del marido de la maravillosa Aurora Picornell para ustedes, ese señor que ejecutó las 74 muertes en el buque prisión Atlante en el puerto de Mahón. Resulta de una enorme desfachatez usar la guerra civil, usar el dolor ajeno, sí, porque eso es lo que hacen ustedes con la ley de memoria que llaman democrática, también con su neolengua y sus usos tergiversados de las cosas. Termino y sigo en la siguiente intervención. Gracias, señor presidente. Digamos la palabra a la señora Medrano. Gracias, señor presidente. Me encanta oírles hablar de verdad y justicia histórica. Las víctimas de ETA no importan, la amnistía de Sánchez, ¿qué vamos a decir? Pero como hay poco tiempo no me voy a entretener. Su neolengua y su forma de vender todo muy bonito, creo que hay mucha gente, insisto, que ya les ha pillado la película. No dudo que algunos les crean, no lo pongo en duda porque aquí están todos ustedes, o sea que es evidente que algunos les creen. Voy a ser muy rápida. Precisamente los que sí creemos en la defensa de la concordia y de la libertad, los que sí creemos en que hay que mirar hacia adelante, los que sí creemos que eso ocurrió hace casi un siglo, los que sí creemos que ni sus nietos están ya casi vivos, sino que son ya bisnietos y tataranietos, los que sí creemos que lo que se está es engendrando discordia, estamos en contra de esa ley de memoria que ustedes orwellianamente llaman democrática. Ya solo que la memoria y la historia se conviertan en ley ya resulta chocante, pero qué curioso que además sea una ley para crear un mundo de buenos y malos, en los cuales la izquierda y el Frente Popular, aquellos que, o el PSOE, que ya existía incluso entonces, u otros partidos con los que ustedes se sienten muy amigos, pues causaron un mundo de checas, torturas, muertes y no sé cuántas cosas más. Entonces, no queremos mirar el pasado, son ustedes los que viven en 1936 permanentemente y pretenden además que las nuevas generaciones, que insisto, ya les toca ser casi tataranietos o bisnietos, pretenden hacerles vivir en ese año 36. Y no es así. España mira hacia adelante, España se perdonó hace mucho tiempo y juntos, los que estuvieron en ambos bandos, porque además en muchas familias es que estaban en ambos bandos, salieron adelante y gracias a ellos, en parte o en una gran parte, tenemos y recibimos una España muchísimo mejor que la que entonces ocurrió. Por supuesto que eso no queremos que vuelva a ocurrir. Son ustedes los que lo usan permanentemente como arma arrojadiza para blanquearse a sí mismos, porque todo es para vender una falsa república idílica y democrática que no lo fue. No hay más que ver a los propios padres de la República, a los intelectuales padres de la República, diciendo no es esto, no es esto, como el señor Ortega y Gasset. Y por último, y termino, el propio Felipe González, que no debe ser santo de mi devoción, como ustedes se imaginarán, no entiende todavía cómo queda gente en España, dice, que prefiera ser nieta, yo digo ya bisnieta o tataranieta, claro, que prefiera ser bisnieta o tataranieta de los que hicieron la guerra que hija de los que hicieron la transición. Insisto, seguiremos firmes en la defensa de la concordia y de la libertad de verdad, no con esas dobles varas de medir y falsas hipocresías. Gracias, señor presidente. Señora Maite de Medrano. Gracias, señora alcaldesa.
No hay tiempo para hablar muchas de las cosas que se afirman aquí, pero haré un resumen rápido. Se afirman cosas como si fueran verdades objetivas cuando son opiniones. Opiniones que, por supuesto, ustedes pueden compartir, no tengo ninguna duda, y que comparten X españoles, sin ninguna duda también. Nadie está diciendo que su opinión sea, digamos, que no puedan opinar como opinan o que no haya otros españoles que opinan como ustedes. Lo que estoy diciendo es que hay otros españoles que no opinamos como ustedes y también somos bastantes. Por ejemplo, eso de decir que ciertas personas son símbolos de la lucha por los valores democráticos, si no fuera por lo triste de todo lo que ocurrió, daría risa. Creo que muchos españoles tienen en mente, a mí me ha venido sin querer ahora mismo, pues la Puerta de Alcalá de Madrid con el retrato gigante de Stalin. Creo que hablar de Stalin como luchador de los valores democráticos, francamente, insisto, daría risa si no fuera por lo trágico que realmente es. Entonces, por supuesto que no estamos de acuerdo. Hay muchos españoles que no creemos ninguna de las cosas que ustedes aseveran aquí como si fueran verdades absolutas, verdades científicas, verdades objetivas, verdades demostradas, verdades como que la Tierra es redonda y que el que no lo cree es que es un terraplanista. No. Resulta que hay gente que debate y difiere y gente, además, igualmente formada, intelectuales y muchas otras personas. Entonces, no estar de acuerdo con lo que ustedes afirman no quiere decir estar a favor de dictaduras ni estar a favor de la violencia, no. Quiere decir sencillamente que la lectura de la historia, de nuestra trágica historia de hace 80 años, puede tener lecturas diferentes y puede haber opiniones diferentes. Y querer, por medio de una ley, imponer una verdad e imponer unos buenos y unos malos, pues hay gente que no estamos de acuerdo. Es así de fácil y así de sencillo. Le diría, además, para entrar luego en otros temas rápidamente, que no tendríamos más que, mire, el único partido que existía de todos los que estamos aquí, que existía entonces, era precisamente el de ustedes, el Partido Socialista. No habría más que ir a las frases de Largo Caballero, su dirigente en los años 30, cómo hablaba de defender la violencia y cualquier método con tal de llegar al poder, aunque no fuera democrático, por poner un ejemplo cualquiera. Es decir, produce sonrojo cuando no produce incluso pena, si todo esto no fuera tan trágico, el cómo ustedes hablan de unas cosas, cómo las defienden con desconocimiento absoluto de la historia. Hay personas, como les digo, que no coincidimos con prácticamente nada de lo que ustedes exponen y, por supuesto, estamos a favor de que se repare y se reconozca a todas las víctimas y que no tiene nada que ver con, por supuesto, que cada uno pueda encontrar a sus familiares si aún no lo ha logrado. En cualquier caso, lo que hizo el señor Lesén, el presidente del Parlamento de las Baleares, les guste o no les guste, elegido democráticamente, les guste o no les guste, fue decir sencillamente que en la mesa del Parlamento no se ponían ese tipo de cosas. Todo eso fue utilizado precisamente por esas diputadas socialistas precisamente para embarrar la situación y crear, como bien ha dicho el señor Benellán, pues problemas de verdadera concordia. Ustedes que se rasgan tanto las vestiduras y que presumen tanto de defender siempre la concordia. No querían homenajear a las víctimas, pensamos algunos, porque también tenemos derecho a pensar y a opinar igual que ustedes, sino que las estaban usando como propaganda. La democracia, precisamente, es aceptar las normas que nos hemos dado todos, incluidas las normas que tiene el Parlamento de las Islas Baleares, igual que también aceptar los resultados electorales. En vez de hacer lo que parece muchas veces que les ocurre a ustedes en la izquierda, que cuando no ganan ustedes, pues bueno, parece que les cuesta digerirlo y que tienen como una especie de, no sé, aparte de un victimismo extraño, una necesidad todavía de hacer su propia transición, no todos ustedes, pero sí algunos de ustedes. Por ejemplo, las diputadas socialistas que hicieron todo eso. En cualquier caso, el mundo civilizado ha sido mucho más víctima del comunismo que de Franco. Sí, ha sido mucho más víctima del comunismo que de Franco. Al comunismo se le atribuyen más de 100 millones de muertos, cosa que a Franco no es posible, aunque solo sea desde su propia lectura, porque no había en España tanta gente. Y perdonen la ironía. Termino, señora alcaldesa.
En la desgracia, voy a leer un artículo, 2 o 3 frases de un artículo. Por favor, sí. ¿por qué? En la desgracia que siempre es una guerra civil, muchos pensamos que fue un alivio para España que no lo ganaran precisamente esa guerra los que en su locura y atrocidad nos habrían situado bajo el yugo del Pacto de Varsovia, del verdadero comunismo. La España de la reconciliación es mucho mejor con los comunistas incluidos y una verdadera reconciliación. Precisamente para terminar, les diré solo que el propio Felipe González, uno de sus líderes históricos, dijo que es curioso y que le entristece que todavía quede en España hoy en día gente que prefiere ser nieto de los que hicieron la guerra que hijos de los que hicieron la transición. Y por último, y le prometo que acabo, señora alcaldesa, la señora Aurora Picornell no era una demócrata, no murió víctima del franquismo, sino que era una comunista que quería traer a Mallorca y a España un Estado comunista como el que tenía Rusia y el que tuvo luego los países del Pacto de Varsovia. Muy rápido le diré que ella en realidad fue encarcelada por gobiernos de izquierdas, no de derechas, que se desconoce en un principio si entró en prisión por una orden que tuvo unos años antes. Señora Maite de Medrano, por favor. Le prometo que acabo. Pero lo que sí se sabe es que se casó, que se cree que no llegó a entrar en prisión precisamente porque se casó con alguien que a los menorquines nos importa mucho. Se casó con el comunista Heriberto Quiñones González, un agente comunista de España que fue el responsable de la matanza del buque prisión Atlante en el puerto de Mahón. 50 personas asesinadas, ni más ni menos. Esta es la historia real. Aurora Picornell no era demócrata, no fue represaliada por el comunismo, estaba en busca y captura y encarcelada por un gobierno socialista y murió durante la guerra, cuando ni siquiera el franquismo había empezado. Por lo tanto, la izquierda sigue utilizando la guerra cuando los demás queremos utilizar la paz, la concordia y la transición. Seguiremos firmes en la defensa de eso, de la paz, de la concordia y de la libertad y la transición. Gracias, señora alcaldesa.